nombre es Florencia Caro Sacchetti, yo soy coordinadora de proyectos de género del programa de protección social de CIPEC. Pido disculpas que Gala tuvo una situación personal y no pudo venir hoy. Yo voy a presentar el memo Equidad Económica de Género que escribimos este año en el marco de un proyecto institucional de CIPEC que se llama Metas Estratégicas para Transformar Argentina y plantea 10 ejes prioritarios que nosotros consideramos que se tenían que tener en cuenta de cara a la campaña y luego a la próxima gestión de gobierno. Primero partimos de un problema esencial, que es que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder y permanecer en el mercado de trabajo argentino. Esto vulnera sus derechos y a la vez la autonomía económica de las mujeres, entendida como su capacidad para generar y hacer uso de recursos propios de manera libre y accesible. Si vamos a los datos, lo que vemos es que las mujeres a partir de los 70 empezaron a incrementar su participación en el mercado de trabajo con un repunte muy fuerte a partir de los 80. Sin embargo, a partir de 2003 vemos que esta tendencia se empezó a estancar. Y si comparamos acá con la participación laboral de los varones, vemos que la brecha se mantuvo en todo el periodo alrededor de los 20 puntos porcentuales, ya que alrededor del 60% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen en comparación a más del 80% de los varones. Si miramos más de cerca otros indicadores del mercado de trabajo, lo que vemos es que las mujeres siempre están en peor situación respecto de los varones. La tasa de empleo es menor, la tasa de desocupación es mayor. Ellas también trabajan en mayor proporción a tiempo parcial, mientras que desearían trabajar más, y también lo hacen en mayor medida en el mercado de trabajo informal. Sus ingresos también en promedio suelen ser un 26% menores. Esto es producto de que suelen trabajar menos horas en trabajos no registrados y también en sectores peor remunerados y en puestos de trabajo de menor categoría. También mirando más de cerca vemos que las personas con hijos se encuentran en peor situación. La desocupación de los varones se reduce notablemente cuando tienen hijos, sin embargo la de las mujeres continúa siendo elevada. También vemos que las mujeres con hijos menores de 6 años, que son los que más tiempo de cuidado requieren, un 15% cuando cambia de categoría ocupacional pasa de estar empleada a pasar a la inactividad y dedicarse al cuidado, mientras que los varones solo el 1% pasa a no trabajar ni buscar trabajo. También vemos que las mujeres suelen en mayor medida buscar trabajar más horas de las que trabajan y también que pasan más tiempo buscando trabajo que los varones. Si bien, como vimos en uno de los gráficos anteriores, en los últimos años se notó que la brecha un poquito se achicó, lo que sabemos es que en las contracciones económicas las mujeres suelen participar más del mercado de trabajo para suplir la caída en los ingresos de las familias. Sin embargo, en general, y lo que se observó en los últimos años, es que la mitad no consiguió empleo y la mayoría de los que sí consiguieron fue en puestos precarios que no tienen acceso a la protección social. También lo que vemos, acá perdón que no salieron las etiquetas, esto muestra la proporción de mujeres en cada sector y el salario promedio de ese sector. Esta burbuja que vemos acá es trabajo doméstico, donde el 97% son mujeres, sin embargo, es el sector de la economía con menor salario promedio. En cambio, vemos que a menor cantidad de mujeres, mayor es el salario en los distintos sectores. Y si vamos a los puestos de toma de decisiones, también sabemos que las mujeres están fuertemente subrepresentadas. En la historia argentina tuvimos más ministros que se llamen Juan o más gobernadores que se llamen Carlos que mujeres en esos puestos. Y si vemos las cámaras de diputados provinciales, vemos que en la mayoría las mujeres están fuertemente subrepresentadas, salvo excepcionales casos donde hay una ley de paridad que exige que sean 50 y 50. Cuando vamos a los determinantes del problema, identificamos 3 factores que son clave. El primero es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ya que este trabajo es esencial para el sostenimiento de la sociedad y de la economía, sin embargo no se lo reconoce ni se lo valoriza como tal. Este trabajo se encuentra familiarizado y al interior de la familia son las mujeres las que lo llevan a cabo. Lo que vemos es que mientras que el 90% de las mujeres declara realizar este tipo de actividades, solo el 60% lo hace de los varones. Y en términos de tiempo, las mujeres le dedican 6,4 horas diarias, mientras los varones 3,4. Estos datos lo que nos muestran es que cuando tienen hijos menores de 6 años, estos porcentajes aumentan sensiblemente para las mujeres, cuando no es así para los varones. Un segundo factor que está detrás de estas brechas son las normas sociales de género, que las entendemos como esos comportamientos que uno espera de una persona por ser varón o por ser mujer. Estas normas se internalizan y después se expresan ya sea en sesgos inconscientes o conscientes, y también en imaginarios y representaciones culturales de lo que significa pertenecer a un género o el otro.
Acá tenemos algunos datos para ilustrar un poco esta situación y vemos como los juguetes que vemos en las jugueterías normalmente, cuando son para mujeres, el 70% están asociados a tareas de cuidado o son vinculados a estereotipos de belleza, mientras que para los varones la mayoría están vinculados a deporte, violencias o autos. Lo que sabemos también es que estos estereotipos a veces se expresan y se cristalizan en normas y leyes que hoy en día aún están vigentes. Tal es el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las mujeres tienen prohibido trabajar en actividades peligrosas, mientras que a los varones se les otorga protección en estos casos. También lo vemos en una ley de 1921 que sigue vigente hoy en día, que establece que las mujeres no pueden trabajar en distintos sectores, como son el expendio de bebidas alcohólicas. Si bien sabemos que en este caso no se cumple, si vamos a un bar vamos a ver mujeres, hay casos como el trabajo en la carga y descarga de navíos, en las maquinarias, donde esto es más fuerte e incluso lleva a que muchas industrias elijan no contratar a mujeres para evitar problemas legales amparándose de esa ley. Otro factor que incide sobre estas brechas es la educación. Si bien las mujeres, en términos generales, suelen tener mayores porcentajes de terminalidad educativa, como se ven en estos datos, lo que vemos es que las mujeres son minoría en las carreras STEM. Mientras que el 60% de las estudiantes universitarias son mujeres, solo 1/3 de los estudiantes de estas carreras son mujeres. Además, el 40% de las mujeres que decide abandonar sus estudios lo hace por responsabilidades de cuidado, cuando esto solo afecta al 10% de los varones. Desde CIPEC pensamos una estrategia nacional con 4 pilares para abordar estas brechas. En primer lugar, tenemos que abordar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que genera restricciones sobre el tiempo disponible de las mujeres para dedicar no solo al mercado de trabajo, sino también al ocio y otras actividades que ellas deseen hacer. Que para eso es crucial la provisión de espacios de cuidado, donde las mujeres puedan reducir su carga de trabajo a partir de acceder a estos servicios. También promover la corresponsabilidad a través de una reforma del régimen de licencias por maternidad, paternidad y familiares, que vea el rol del padre en el cuidado y en la crianza y no solo lo deje en manos de las mujeres. Y tercero, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que puedan tomar decisiones libres, seguras e informadas sobre el inicio de su vida reproductiva. El segundo pilar son las políticas que promueven el cierre de las brechas educativas y el cambio cultural, para lo cual también es importante transversalizar la perspectiva de género en la educación mediante la implementación de la educación sexual integral, que sabemos que es muy heterogénea en los distintos territorios del país. En segundo lugar, fortalecer las políticas socioeducativas con perspectiva de género que pueden contribuir a la inclusión social. Y en tercer lugar, las políticas de acción afirmativa, las que hablaban en el panel previo, con la instauración de cupos, no solo para promover la participación de las mujeres en esos espacios, sino también para garantizar este efecto aspiracional que tienen las más jóvenes, el ver que si esa mujer llegó ahí, yo también puedo llegar. El tercer eje que vemos crucial es proveer oportunidades de trabajo decente y el acceso a la protección social de las mujeres. Para eso es crucial la formalización del empleo, que como veíamos tiene que ser con foco en el empleo doméstico del 97% de mujeres que trabajan en estos sectores, que es el 16% de la fuerza laboral femenina, 3 de cada 4 trabajan en negro. En segundo lugar, promover la contratación de mujeres mediante mecanismos de contratación y promoción que eliminen los sesgos de género que suele haber implícitamente y que sean más neutrales al género en ese sentido. En tercer lugar, promover la perspectiva de género en las políticas de empleo y formación, que muchas veces está ausente y no tiene en cuenta los obstáculos particulares, como son la carga de trabajo de cuidado que tienen las mujeres. Y por último, también garantizar los ingresos no solo a través de oportunidades en el mercado de trabajo, sino también mediante el acceso a la protección social. Todo esto necesita estar atravesado por una institucionalidad fuerte de género, ya sea fortaleciendo las capacidades del INAM como órgano rector de la política de género y su articulación con los distintos ministerios, como también en su articulación con los gobiernos subnacionales. Lo que vemos es que esto es prioritario por 3 razones. Por un lado, por el lado de la equidad. Como hablamos al principio, las brechas de género en el mercado de trabajo inhiben el cumplimiento de los derechos de las mujeres y vulneran su autonomía económica. Y Argentina está comprometida por distintos compromisos internacionales, como son la CEDAW, la Agenda 2030, la Plataforma de Acción de Beijing y los compromisos del G20, a garantizar estos derechos a las mujeres. También está comprometido en su Constitución Nacional, que promueve la igualdad para todos. En segundo lugar, por las consecuencias sobre el desarrollo. Sabemos que la ausencia de las mujeres en el mercado de trabajo, con esta brecha que existe respecto a los varones,
genera una baja inversión en capital humano, una subutilización del talento femenino. Es un obstáculo también para reducir la pobreza, porque podría haber una doble generación de ingresos que hoy no es así. Y también porque sabemos que promover políticas que reducen las brechas de género podría llevar a un crecimiento económico y mayor desarrollo, como vamos a ver a continuación. Un tercer eje importante es el contexto demográfico. Hoy Argentina está en una situación de ventana de oportunidad demográfica en la cual la población en edad de trabajar es mayor que la población en edades dependientes, pero eso hacia 2040 se va a terminar y el esfuerzo que va a tener que hacer el Estado para sostener a esos grupos etarios va a ser mucho mayor. Por eso es crucial tener una fuerza de trabajo constante y para eso es muy necesario avanzar en las políticas de cuidado. Este estudio es uno que hicimos este año también desde CIPEC, que lo que estima es cuáles son los retornos de implementar 3 políticas que ayudarían a promover la participación laboral de las mujeres. Las políticas que elegimos fueron la provisión de espacios de crianza, enseñanza y cuidado para la primera infancia, la implementación de la jornada extendida en escuelas primarias públicas y la reforma del régimen de transferencias a familias con niños, niñas y adolescentes. Sobre la primera política, hoy sabemos que solo el 32% de los niños de 0 a 4 años asisten a espacios de cuidado y que en los niveles socioeconómicos de menores ingresos esta proporción es aún mucho más baja. Nosotros lo que vemos es que con una inversión significativa podríamos lograr que más de 750.000 niños asistan a estos espacios y esto podría generar más de 1 millón de puestos de trabajo y más de 4 puntos de crecimiento del PBI. Además, al generar mayor fuerza de trabajo y generar mayores ingresos, gran parte de esta política se recuperaría en un 56% por vía de la recaudación fiscal. Una segunda propuesta es la reforma del régimen de transferencias a las familias con niños, que si el monto que se otorgara fuera suficiente para alcanzar el monto de la canasta básica, veríamos que la reducción de la pobreza infantil sería un 25%, se podrían crear más de 100.000 puestos de trabajo y nuevamente habría un crecimiento del PBI de más de medio punto. Y por último, respecto a la jornada extendida, hoy hay una ley de 2006 que exigía que para 2010 la tasa de asistencia de niños a las escuelas de jornada extendida fuera del 30%, sin embargo, hoy todavía es del 14%. Para llegar a ese objetivo se requeriría una inversión de 1 punto del PBI y se generaría más de 400.000 puestos de trabajo y 1,5 puntos de crecimiento del PBI. En conclusión, para cerrar un poco esto, lo que vemos es que existen brechas de género en el mercado de trabajo y que necesitamos políticas públicas en 4 ejes que son cruciales para promover la autonomía económica de las mujeres. Esto no solo garantizaría sus derechos, sino que contribuiría al aprovechamiento de la ventana de oportunidad demográfica, a reducir la pobreza y al crecimiento económico. Por eso vemos que la autonomía económica no es solo un imperativo moral para cumplir con los derechos de las mujeres, sino también que es estratégico para promover el desarrollo sostenible e inclusivo. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Liliana Puntano, soy licenciada en Política Social y vengo en representación del Observatorio del Conurbano Bonaerense. La directora es Adriana Roffman y bueno, les deja un cálido saludo que no pudo asistir el día de hoy. Bueno, lo que vengo a presentar es un relevamiento que realizamos del Observatorio de los organismos municipales de políticas de género del conurbano. En principio, les cuento que el Observatorio del Conurbano es una iniciativa del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es un programa donde es un espacio de producción, difusión e intercambio de información con diferentes actores sociales de la sociedad civil y también con diferentes instituciones gubernamentales. Y la idea, cuyo fin es generar vínculos y que esos datos sean utilizados para el diseño de las políticas públicas. En este caso, les venimos a traer un relevamiento que realizamos y pusimos en difusión este año, el 8 de marzo, que es una fecha emblemática, y sobre en principio todo girado sobre una tabla
de relevamiento de organismos municipales de género de los 24 partidos del año 2018. Bueno, este relevamiento, además de las áreas de políticas de género, incluyeron las áreas de diversidad sexual en el territorio del conurbano. ¿Y por qué también de diversidad sexual? Bueno, porque nosotros definimos en carácter de géneros y no de género como hombre-mujer, como una cuestión biológica, sino como un constructo social, y por eso lo definimos desde este plano. Y otra cuestión para agregar, que hoy en la mañana no lo dije, ¿qué impulsó a llevar a cabo este relevamiento? Un dato del Observatorio de Políticas de Género del Senado de la provincia de Buenos Aires hizo un relevamiento y en el 2017 hubo 98 femicidios en la provincia de Buenos Aires. De esos 98, 74 fueron perpetrados en 21 partidos del conurbano, quiere decir al 73,5%, 3 de 4 femicidios fueron en el conurbano bonaerense. Bueno, las dimensiones que se llevaron a cabo en este relevamiento son una dimensión institucional, de intervenciones, cuáles son los destinatarios que estas áreas realizan, bueno, estas acciones e intervenciones y cuáles son las instancias de articulación. Y las fuentes que se utilizaron fueron primarias y secundarias, básicamente secundarias, porque, bueno, son 24 partidos y este relevamiento fue en los últimos meses, así que lo primero que hicimos fue barrer, de una forma, todo lo que son las páginas web de los municipios, así también páginas de Facebook, porque hay algunos municipios, áreas de género que tienen páginas de Facebook, y también notas periodísticas del 2017, del año 2017 y 2018 para saber cuáles eran esas intervenciones que estaban llevando a cabo. Así también, como fuente primaria, hicimos llamados telefónicos y, bueno, correos, email, con diferentes funcionarios de estas áreas. Bueno, este es uno de los productos que se llevó a cabo y que se publicó en el observatorio, que fue un mapa interactivo donde ustedes después pueden ingresar al observatorio del conurbano, que es observatorioconurbano.uns.edu.ar, y ahí van a poder encontrar todo más detallado. Bueno, algunos resultados. En principio del relevamiento surgió que todos los municipios del conurbano tienen áreas de género, así llamándose Dirección de la Mujer, Dirección de Políticas de Género, todas de alguna manera, trabajan sobre la problemática de género. Algo interesante es que, bueno, todas en principio parten desde ser o direcciones, observatorios o consejos, pero tienen una cierta institucionalización dentro del organigrama municipal. Eso, digamos, da cuenta que pueda tener una continuidad dentro del espacio del organigrama municipal. Otra cuestión es que se registraron más de 24 áreas, es decir, 32 organismos municipales. Esto da cuenta de que más de un área de género o un área dedicado a las problemáticas de género, hay más de una dentro de algunos municipios y que dependen de otras áreas como lo que es Secretaría de Derechos Humanos, pero en su gran mayoría están dentro de lo que tiene que ver con desarrollo social o desarrollo humano, que están muy ligados a lo que es las políticas sociales. Y lo que registramos fueron 9 organismos de diversidad sexual,
En comparación con el 2016, que hicimos también un primer relevamiento, en el 2016 habían 5 organismos de diversidad sexual. Ahora se encuentran 9 organismos. Y eso también es aunque son, digamos, de manera paulatina y algunas intervenciones bastante incipientes, lo que vemos que también hay un avance en la materia. Y bueno, el total de las áreas de género focalizan su trabajo en lo que es asistencia y prevención de la violencia, en particular lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Y lo que en algunos casos llevan a cabo atención directa, que más específicamente lo que son refugios dentro de estos municipios, ¿no? Ahora no recuerdo la cantidad de refugios, pero van en aumento, digamos. Justo el 8 de marzo, Malvinas Argentinas también inauguró, una forma de decir, el refugio para víctimas de violencia y sus niñas, ¿no? Eso también lo que cuenta un poco acá con el tema de los refugios, que antes era exclusivamente para mujeres en situación de violencia, ahora se está considerando la incorporación de los niños pequeños. Después, como dijimos, hay incipientes acciones en el campo de los derechos de la diversidad sexual, en particular tiene que ver con lo que es la promoción de derechos y lo que es, en particular, sobre la promoción de los derechos. Y hay escasas actividades en otras líneas de trabajo, como por ejemplo lo que es capacitación en oficio, formación en oficio, y uno de los 24 partidos tiene un observatorio que generan datos estadísticos. Y en muy pocos casos, creo que hoy estuve en la mesa de la mañana y en algunos casos hay dispositivos para lo que son varones con comportamientos violentos. Como dijimos, la dimensión respecto a los destinatarios centrales, la dimensión de destinatarios y lo que son las intervenciones, en gran parte son acciones a mujeres, las acciones están centradas a las mujeres en situación de violencia y con respecto a la comunidad, en particular a lo que son talleres en escuelas. Y bueno, la mayoría de las áreas participan en mesas locales de género o afines. A modo de cierre, podemos decir que hay un avance significativo en temas de género, en la agenda de género, en los municipios del conurbano bonaerense. Pero las intervenciones están enfocadas en temas de violencia, en particular en lo que tiene que ver violencias intrafamiliares. Escuchando cómo están en el avance acá en la ciudad de Buenos Aires, como que dicta, digamos, hay como una brecha también bastante a trabajar con el futuro de la agenda metropolitana, digamos. Esto es lo que está pasando en el conurbano. Digamos, ahí cómo acercar, ¿no? esa brecha. Entonces, hay pocas acciones que conforman la problemática que afecta a mujeres, en particular a lesbianas y a otras feminidades como las travestis, las trans mujeres, las transfemeninas y todo lo que son las nuevas masculinidades. Bueno, en definitiva, este es esto es lo que quería comentarles del relevamiento que realizamos desde la universidad y espero que sea de interés también para ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Así no ofendemos a nadie. La intención un poco de mi presentación era pensar la representación de las mujeres. Si bien desde el lugar político me parece que la representación se da en diversos
ámbitos, no solamente lo que tiene que ver con el espacio público, pero sí me parece muy importante la presencia de la mujer en el espacio público, así que traje algunos datos, pero ya acá las colegas profundizaron en algunos datos más puntuales, así que vamos a pensar un poco qué pasa con las mujeres. Un poquito menos, ahí está. ¿Qué pasa con las mujeres en política? Esta ha sido una campaña fotográfica de hace algunos años, 6, 7 años más o menos, de la revista Elle en el Reino Unido, en donde el objetivo era responder la pregunta ¿qué pasa si borramos digitalmente, digamos, a los hombres de los espacios públicos o de la esfera política? Y visualizar un poco qué efecto tiene esto en nosotros o nosotras cuando lo vemos. La realidad es que son imágenes bastante fuertes y bastante solitarias en términos de representación de las mujeres. Y dependiendo del caso, digamos, hay un poquito más, un poquito menos de presencia, pero en general somos las menos. Y siempre que miro esta campaña, porque suele aparecer en redes sociales cada cierta cantidad de meses, me impacta, digamos, que estando al 2019 sigamos teniendo esta poca o escasa representación. Entonces, un poquito para entrar en tema, ¿qué es la brecha de género en la representación política? Aunque también podríamos quitar la palabra política y pensar la brecha de género en la representación en líneas generales. Estadísticamente, muchísimos estudios han demostrado que las mujeres solemos presentar menos probabilidades de participar políticamente, ya sea la militancia, ya sea competir para cargos públicos. Y esto tiene que ver, en realidad, con un tema de representación social respecto de roles de género, como ya bien se mencionó en otras presentaciones, no solamente de cómo la sociedad nos ve a nosotras, sino incluso cómo nosotras mismas nos imaginamos o nos representamos. Uno de los grandes factores que explican, digamos, esta brecha de representación tiene que ver con la ausencia de modelos a seguir, ¿sí? La falta de mujeres en los espacios o en la esfera pública y los cargos públicos hace que las jóvenes no se imaginen a sí mismas ocupando esos espacios. Entonces, una de las estrategias a pensar es cómo estimular la participación de las mujeres en la esfera pública. Hay un estudio que se realizó durante unos 20 años el MIT sobre el efecto que tienen las legislaciones para estimular la participación de las mujeres. Hicieron un estudio de caso en una provincia de la India en donde existen cuotas de género a nivel subnacional. Y hicieron un trabajo de campo muy fino, se realizaron más de 8.000 encuestas a adolescentes y sus padres para preguntar, digamos, cómo se veían a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que esperaban en términos de educación y de alcanzar espacios de poder, básicamente? Lo que descubrieron es que en aquellas aldeas al interior de esta provincia que no respetaban la cuota de género, tanto las chicas como sus padres reducían en un 45% la expectativa de que esas mujeres y que sus propias hijas tuvieran el mismo nivel de desarrollo educativo que sus pares varones. Mientras que las provincias en donde había habido liderazgos femeninos que habían ocupado bancas en al menos 2 periodos consecutivos, esa brecha prácticamente desaparecía, crecían las expectativas de poder ocupar espacios de poder y poder dedicarse a cuestiones fuera del espacio de lo doméstico, ¿sí? Otro tema que explica esta brecha de representación tiene que ver con un tema que comentaban acá hace un ratito sobre la carga laboral doble que tenemos las mujeres en términos de la asignación producto de una construcción social de las tareas domésticas, de la separación de actividades entre la esfera pública y la esfera privada, que hace que no tengamos tiempo ni energía muchas veces para dedicarnos a la militancia, para dedicarnos a la participación política, saliendo, digamos, del espacio de lo doméstico. Esto se combina con 2 conceptos que seguramente habrán escuchado, que tienen que ver con los techos de cristal y los pisos pegajosos. Techo de cristal tal vez es un concepto un poco más conocido, tiene que ver con la limitación a la que nos enfrentamos las mujeres para acceder a cargos jerárquicos en cualquier tipo de organización, pública o privada. Se le dice techo porque básicamente nos limita el acceso a esos cargos jerárquicos
producto de ciertas construcciones sociales, de estereotipos y de roles asignados, e invisible básicamente porque no lo vemos, no es producto de una legislación explícita que nos dice que no podemos acceder a esos espacios, sino que es producto de estas tendencias o estos estereotipos. Y el otro concepto, que es un primo lejano pero igual de perjudicial, que es el de pisos pegajosos, que tiene que ver con la situación por la cual las mujeres accedemos al interior de las organizaciones públicas y privadas a ocupaciones o cargos de bajo responsabilidad o incluso de bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos conciliar con esa actividad que nos interesa realizar fuera del espacio de lo doméstico el tiempo necesario para el espacio de lo doméstico. Es decir, aceptamos trabajos de medio término, con peores pagas, con horarios flexibles, que no nos permiten crecer y no nos permiten, digamos, incrementar nuestra presencia, nuestra representación en espacios más altos al interior de las organizaciones. ¿Cómo la política intentó solucionar esto? Las famosas estrategias de las cuotas, ¿sí? Las cuotas de género nosotros las conocemos muy bien en el término político, ¿sí? En términos de representación. La Argentina fue el primer país en el mundo que estableció cuotas de género para los cargos legislativos, ¿sí? Allá por 1991, que establecía que el 30% de las listas legislativas nacionales debían estar ocupadas, ¿sí? Por mujeres, no establecía ni un orden de prioridad, ni establecía digamos, situaciones de intercalar, digamos, hombres y mujeres. Esto hacía que muchas veces las mujeres quedáramos en el final de las listas con pocas chances de ingresar, pero sin embargo fue un avance. Y las cuotas existen como una herramienta del diseño de la ciencia política, digamos, para mejorar las posibilidades de ciertos grupos que históricamente se encuentran excluidos de ciertas esferas, ya sean públicas o privadas, para mejorar, digamos, su presencia en estos lugares. Las cuotas no son siempre para las mujeres, existen cuotas étnicas, cuotas religiosas, cuotas raciales en distintas partes del mundo y con distintos objetivos, ¿sí? El otro elemento que perfeccionó la cuestión de las cuotas ha sido la paridad, que es una innovación también de hace recientemente en la Argentina, que lo hemos experimentado, lo hemos visto en las elecciones legislativas nacionales, en donde no solamente se establece, digamos, que en la lista de candidatos electorales tiene que haber presencia femenina, sino que esa presencia tiene que ser la mitad de la lista. Y la particularidad de la Argentina es que esa lista tiene que ser intercalada para garantizar en el largo plazo, por lo pronto mediano o largo plazo, mayor paridad en la construcción, en la constitución de los organismos de representación. Ahora bien, estos dos elementos que los hemos escuchado muchísimas veces, que están presentes en los debates públicos sobre la presencia de las mujeres en política, acá tenemos, perdón, un mapa que representa medianamente cómo es que existen, cómo es que se reparten las cuotas en el mundo. No todos los países tienen cuotas, no todos los países tienen cuotas a nivel nacional, muchas veces son los partidos los que establecen en su reglamento interno las cuotas, lo cual también habla, digamos, de un compromiso de los propios partidos para garantizar que las mujeres al interior de la militancia puedan crecer, ¿sí? ¿Cuáles han sido las justificaciones, digamos, teóricas? Bueno, en un primer momento se pensó que, o el argumento para trabajar en pos de reducir esta brecha de representación es que si las mujeres somos ciudadanas plenas, tenemos mismo derecho a participar políticamente y a tener o lograr ocupar espacios de poder. Generalmente el contraargumento ha sido que, bueno, los hombres también son capaces y, digamos, ¿cuál sería la justicia de correr a varones de esos espacios solamente por poner mujeres? Y se ha desarrollado, digamos, un segundo argumento que para mí tiene algunos problemas, que es que, bueno, las mujeres, además de que es justo que participemos y tengamos lugar en la representación política, nosotras hacemos contribuciones particulares, hacemos contribuciones extras a la política, ¿sí? El problema de esto es que no solamente tenemos que ser tan buenas como los varones, sino que además tenemos que traer algo más. Es una doble vara que es bastante complicada muchas veces de cumplir, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos de la participación de las mujeres? Bueno, cuando las mujeres entran en política, en la agenda pública ingresan temas a los que les cuesta mucho más ingresar si las mujeres no están. Cuestiones referidas a la salud, a la educación, a los derechos civiles. Muchos estudios
sobre trabajos legislativos explican y demuestran que se incrementan las propuestas que mejoran el reparto de los recursos de la sociedad cuando las mujeres cuentan con mayor representación política, mejoran los índices de efectividad legislativa. No significa que las mujeres seamos naturalmente mejores legisladoras. Lo que sí, hay una tendencia en las legisladoras mujeres a cooperar, ¿sí? No solamente al interior de su propio partido, sino intrapartidariamente. Son mejores o tenemos mayores tendencias a la construcción de coaliciones, lo cual mejora, digamos, la actividad política. Hay estudios que explican muy consistentemente cómo la participación de las mujeres en las negociaciones de paz, en los casos de conflictos internacionales, mejora la capacidad o la probabilidad de llegar a acuerdos de paz y que cuando esos acuerdos de paz cuentan con la participación de las mujeres tienen 35% más chances de durar en el largo plazo, ¿sí? Esto no solamente del ámbito de la política, a nivel, digamos, de las organizaciones privadas, de las empresas. Hay estudios que demuestran que la participación de las mujeres en las mesas directivas o incluso cuando las compañías cuentan con mujeres CEO, las empresas incrementan, digamos, su valor a nivel mercado hasta en un 20% más, lo cual, digamos, no son datos menores ni para no tener en cuenta al momento de pensar por qué es importante que las mujeres estemos en política. Ahora bien, y acá está el problema que yo encuentro con esta cuestión de tenemos que traer algo más a la mesa, tenemos que aportar algo más. Estamos sujetas, digamos, a una vara de meritocracia política que en general los varones no están expuestos. Esta explicación, por qué nosotras tenemos que traer este extra a la mesa, es una explicación histórica, digamos. El mundo ha sido contado, experimentado y ordenado de acuerdo a las experiencias de la masculinidad o las experiencias masculinas. Los hombres, los varones son el status quo, son lo normal, son el modelo, ¿sí? Y por esto se presume que los varones tienen una competencia natural y que no necesitan demostrar mérito. La vara con la que nosotras somos medidas en la representación política se ha construido alrededor de los hombres, por lo que son ellos quienes han impuesto las reglas. Y la pregunta que me parece interesante que nos quede en la cabeza y que aparezca de vez en cuando es ¿qué talento natural o experiencia diferencial poseen los hombres que les permitan reclamar el dominio de la representación política? Y la respuesta es que ninguna. ¿Sí? No hay un talento natural, ¿sí? Sino que es simplemente una construcción histórica. Y en esa construcción histórica lo que se propone desde las políticas de género es reconstruir ese relato y reconstruir ese rol, digamos, para poder reclamar nosotras también el espacio de la representación política. Y entonces, y con esto voy cerrando, ¿por qué es importante la representación política de la diversidad? Y fíjense que digo diversidad y no mujeres porque esto abre la puerta a otros debates muy interesantes. Los representantes son quienes hablan en nombre de distintos individuos, ¿sí? Que forman parte de grupos sociales diferentes con necesidades y con experiencias diversas. La presencia física en la representación de aquellas personas que han sido excluidas históricamente de los espacios públicos o de los espacios de poder, permite la expansión de las perspectivas de los propios representantes y en el marco de la propia representación. La idea no es pensar solamente el género en términos de las mujeres, sino pensar las políticas de género como una política de la presencia. La interacción de los representantes de los grupos excluidos con los representantes de los grupos tradicionales en la esfera pública amplía las perspectivas de los representantes y es lo que nos puede llevar a resultados más justos y a mejor y mayor justicia social e incluso abrir la puerta a debates respecto de la representación de afrodescendientes, de pueblos originarios, de miembros de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Y no solamente pensar el género desde lo femenino, que me parece que ese es el desafío y lo interesante de tener este tipo de espacios para la reflexión. Muchas gracias.